Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Esta polémica, este enfrentamiento que se da en los servicios logísticos ferroviarios, qué pasa con AFE, cómo va a sustanciar justamente el ente ferroviario en función de los desafíos que tiene por delante. No es solo el tema UPM, UPM hoy es una gran oportunidad en el caso de que llegue, pero no olvidemos que también hay una cantidad de servicios. De hecho, las medidas del sindicato provocaron, entre otras cosas, y veíamos la fotografía de que 200 turistas que venían en un crucero no pudieran salir a recorrer, a hacer un paseo en tren, cosa que fue muy criticado y duramente criticado por la ministra Lilian Quechichán también. O sea, son problemas que ha tenido, derivaciones que ha tenido este conflicto. Pero escuchamos a la tribuna, Ligia. Primero que nada comentar que los conflictos en AFE, bueno, se vienen arrastrando hace años y de hecho estuve escuchando declaraciones de Miguel Fagián que pertenece al otro sindicato, porque también informar que hay otro sindicato que pertenece a una central de trabajadores que no es del PIT-CNT, la Confederación Sindical y Gremial, y hay otro sindicato que, bueno, que hace años que está denunciando el tema de la carga, por ejemplo, el tema de la privatización. Con respecto a lo que decía Graciano, que Graciano menciona que, bueno, que se hace servicios logísticos ferroviarios para fingir que es privada. Al contrario, yo creo que es todo lo contrario. Se finge que es estatal, cuando en realidad hay muchísimas... Esta privatización solapada da lugar a muchas irregularidades. Y justamente me parece que la solución es estatizar, no contratar otra privada, sino que me parece que la solución es, bueno, es estatizar porque da garantías que AFE y que todo el servicio ferroviario pertenezca a AFE, va a dar muchas más garantías con respecto a los controles. Es que es estatal, porque el capital es estatal, todo es estatal, menos la forma jurídica. O sea, por eso digo que es una ficción, porque en realidad se usa la forma de lo privado, pero en realidad es estatal, porque el capital es estatal. Los dos socios, es AFE, los dos socios. Entonces digo, eso en ese sentido es ficción. No quiero decir que sea bueno o sea malo, quiero decir que si lo quieren hacer privado, que lo hagan privado en serio y no que mientan a la gente diciendo es privado cuando la propiedad es del Estado. Al contrario, me parece que es al revés. Le dicen a la gente que es estatal cuando en realidad se rigen por derecho privado. Por eso yo voy un poquito más allá de lo que vos decís. José Luis. A ver, si vamos a hablar en términos de ficción, para empezar, ficción son todas las sociedades. De hecho, es una ficción jurídica pensar que un organismo, un ente, tiene personería jurídica. Por lo tanto, me parece que lo que... decir que una cosa es privada cuando es del Estado. No, es decir, no podemos decir que sea una ficción, una figura jurídica que está creada justamente para que una empresa pública, que en este caso es una empresa que tiene fines comerciales, una actividad empresarial, pueda competir en el plano de lo privado de igual a igual con otros privados. De allí, de que esa empresa tenga los instrumentos, las herramientas o la capacidad o los músculos suficientes, como decía el director, para competir, bueno, depende obviamente de toda una historia que hay detrás, de un desmantelamiento que ha sufrido no solo AFE, ¿no? Empresas que han sido cerradas en la década de los 90 y que obviamente no cumplían para el Estado un rol de empresa pública como el que quiere el Frente Amplio. Entonces, obviamente, para generar músculo, primero tenés que tener una empresa, segundo tenés que tener la capacitación de la gente y seguramente que depende mucho una infraestructura jurídica que le permita a estas empresas competir de igual a igual. Imaginémonos qué sería, por ejemplo, de Ansel o de Antel compitiendo con las grandes multinacionales sin tener justamente una estructura, una organización de tipo de corte privado que le permita incluso comprar celulares y salir a vender celulares y competir en el mercado. Entonces, digamos, no nos confundamos con esto, porque si no vamos a terminar en la prehistoria cerrando todas las empresas públicas, que es a lo que nos llevaron los años 90 y ya sabemos cómo nos fue. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es darle la ingeniería jurídica junto con la ingeniería y la estructura económica para que las empresas públicas cumplan el rol que tiene de impulsar al país en el desarrollo por lo que se nos viene. Alfonso. Interesante lo que decía la joven. Fagián fue el último guarda que hizo el servicio Sudriers en Palme Olmos, Montevideo, cuando cayó en el año 2012 el servicio de pasajeros en esa línea. Y recuerdo que hasta hubo represalias contra él, porque en definitiva reaccionó en ese momento. Pasaron los años y una propuesta de este director, que la presentamos en el 2015, de reanudar el servicio, por la vía de los hechos se va a concretar en el primer trimestre de este año. Interesante tu aporte. Sobre lo que decía el panelista, yo creo que hay un tema que es central. Creo que es ponerle cierta transparencia a la operativa que tienen estas sociedades anónimas. No tiene el control del Parlamento.
No tiene el control del Tribunal de Cuentas, ni tiene el control de, en este caso, el director de la minoría que esté de turno. Creo que allí ese es uno de los temas centrales. ¿Por qué? Porque 25 millones de dólares que recibió la operadora de la CAF es mucho dinero y nosotros no sabemos qué se va a hacer. No tenemos la capacidad de controlar eso. Desde el gremio se ha dicho que se han tomado malas decisiones, como por ejemplo contratar a una empresa brasileña para efectivamente arreglar esos motores de esta locomotora. Yo no sé si se hizo bien o se hizo mal. Ahora, si puedo controlar, por lo menos tengo la capacidad de llegar a esa información y tomar una mejor decisión. Yo creo que pasa por allí. Y en la década de los 90, a ver, voy a poner un solo ejemplo. Las locomotoras actuales, la General Electric Serie 2000, que todavía funcionan en Uruguay, son del año 1993. Gobierno Partido Nacional, la calle Presidente. Bien, una opinión final del panel sobre el tema. Verónica. O sea, a mí me parece que desde el desmantelamiento de AFE en el primer gobierno de Sanguinetti hasta este momento no se ha dado en la tecla. Por una medida o por la otra, usted habla del gobierno de la calle, también se privatizó el servicio de pasajeros en ese momento. O sea, me parece que por una medida o por la otra se ha buscado la vuelta de que esta empresa no funcione. Creo que hay algo que no podemos desconocer, que es la presión que ejercen las empresas privadas. La ejercieron en ese momento cuando se desmanteló. Las tarifas al otro día que se desmantela el servicio de pasajeros se incrementaron un 100%. ¿Cuál es la presión que ejercen las empresas de transporte para que AFE no funcione? Me parece que no se le ha hincado el diente de fondo a este tema. Lo que se ha sido disfrazando, porque ahora en la pausa estábamos hablando de que en realidad AFE no tiene la estructura para reparar ni siquiera las vías. Estamos hablando de la empresa pública, está privatizando el servicio, está contratando a privados para que hagan ese servicio. ¿Quién le va a hincar el diente a AFE y la va a volver estatal, funcional y rentable? No puedo creer que en este país, donde se habla de la forestación, de miles de toneladas que transportar, un servicio de tren de carga no funcione. Pascale. Cuando los ingleses en el siglo XIX idearon el diseño de los trenes en Uruguay, pensaron justamente, y así están diseñadas las principales vías ferroviarias, entre otras cosas en la llegada a Montevideo de la producción ganadera, de los frigoríficos, etc. Ese concepto de poner el ferrocarril básicamente como un transporte cómodo, claro, eficiente y barato, sigue existiendo. En Europa, buena parte del transporte de carga se realiza por la vía férrea, se realiza por la empresa ferroviaria. O sea que la vigencia del tren como mecanismo de transporte de carga está vigente siempre. Ahora, ¿es posible hacerlo con la estructura actual que tiene AFE? Existen las rutas en paralelo, ¿no? Pero bueno, justamente porque había una demanda insatisfecha. Claro, ahora, ahí abriste. Claro, pero ahora, ¿cómo haces para transportar en camiones todo el potencial de producción de celulosa? Es imposible. Entonces, este es el momento en que hay que tomar decisiones muy duras, quizás algunas antipáticas. Esta ficción de tener al Estado disfrazado de un privado para hacer lo que no puede hacer con el derecho público, no va a caminar, no va a caminar. O sea, o se toma la decisión de, en este caso concreto, en el caso de UPM, decirle a UPM, muchachos, traigan ustedes la compañía ferroviaria, o simplemente va a caer la inversión de UPM porque no va a poder hacer llegar la celulosa del Río Negro hasta Montevideo. Leo. Bueno, con respecto a las rutas paralelas a las vías férreas, fue el vallismo el que las hizo para competir con el capital inglés. Pero porque eran inglesas en aquel momento. O sea, AFE data de 1947, cuando los ingleses, después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron con una gran deuda con Uruguay, y lo que le dieron a cambio fueron fierros viejos. Básicamente fierros viejos que Luis Valle abrazó porque tenemos el ferrocarril uruguayo y ahí nace AFE. Y que AFE solo dio ganancias en la época de Gestido. Cuando Gestido fue presidente de AFE fue el único momento que dio ganancias. Porque en realidad la carga es importante y ahora UPM y todo esto, pero también de alguna manera el tren era una forma de bajar los costos del transporte, ¿no? Para la gente. Entonces, yo creo en una AFE estatal, en eso estoy de acuerdo con Ligia. Yo creo en una AFE estatal. De alguna manera no podemos estar dependiendo de las empresas que terminaron generando el cierre de AFE en los años 90. En el 94 fue cuando el último tren hizo, no recuerdo si Rocha, Montevideo, pero ahí se terminó, ¿verdad? Y sabemos que detrás de eso estaban las corporaciones intentando frenarlo y por eso un aumento del 100%. Entonces, yo creo en una AFE estatal. En esto me dirán trasnochado. Bueno, en realidad me parece que el Uruguay puede apostar a eso y eso va a generar no solamente una baja en las tarifas
sino en la calidad de vida de los uruguayos. Realmente que se puede efectivizar algo por el estilo, está difícil. Jaime, cortita. Si ahora terminás tú, bien cortita. tenés el cierre final. No, pero Dale. cortita porque si no se me pierde. Sea en lo público, sea en lo privado, el tema es la gestión. Gestión, mejorar la gestión. Sobre lo que vos dijiste, en el 87 cayó el sistema de pasajeros. Quien reanudó la línea a Palma de Olmo, a Florida, a San José, fue el Partido Nacional en el 93. Había caído y reanudó con servicio de AFE. Me acuerdo claramente. Camino. Bien, el caso AFE me parece que es un caso paradigmático donde cada colectivo tira para su lado, ¿no? Con legítimos intereses, yo sobre eso no me meto, y tira para su lado, y es obvio que se ha transformado en la madera que mete en la rueda, no porque no tienen rueda, ¿no? Justamente, y por distintas razones, por conveniencia, por convicción o por inoperancia, no han logrado solucionar ninguno de los gobiernos del Estado uruguayo conducido por los 3 partidos más importantes del país. Digo al pasar que este tema a mí me deja con luz amarilla 2 asuntos que no me gustan nada. Porque por un lado, si bien dije, hermano, si vos tenés realmente pruebas convincentes de que hay trabajadores que marcan y se van, o que duermen la siesta, o que afanan, en definitiva que se comportan como malos trabajadores, por supuesto que los tenés que echar. Y por lo tanto, en la cancha verdadera, la del Ministerio de Trabajo, no te me achiques y presenta esas pruebas. Aunque no se hayan presentado esas pruebas, cosa que está clara, yo considero que está mal, ¿verdad? Por lo tanto, le doy la razón a los trabajadores. Digo a sí mismo, ojo con los sindicatos cuando empiezan a amparar el mal comportamiento de los trabajadores. Ojo cuando se hacen cómplice de lo que es inadecuado, porque esa es una ruedita que empieza a girar y después es muy difícil detenerla. Sí. Ese es un asunto que me preocupa mucho. Y uno para terminar, prometo, 10 segundos. Yo fui siempre un ciudadano que luchó para que las empresas públicas, entes del Estado, como se le quieran llamar, tengan representación de todos los partidos. Para mí fue una buena noticia cuando la democracia uruguaya se recuperó una vez finalizada la dictadura y Sanguinetti, en forma tibia, pero le dio lugar a todos los partidos. Fue una mala noticia cuando lo sacó Lacalle, fue una mala noticia cuando lo sacó Sanguinetti, fue una mala noticia cuando lo sacó Valle, fue una noticia parcialmente buena cuando lo recuperó Vázquez, fue una noticia muy buena cuando Mujica los puso en todos, sin excepción, y ahora volvimos a retroceder algún escalón con Tabaré Vázquez. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece lamentable, me parece inaceptable que haya un director de la oposición que es ninguneado y al que se le quita información. ¿Se entiende lo que digo? Porque si está, es para que haga su trabajo. Y si no hace su trabajo, algo está fallando. Y no es el partido de tal o cual gobierno, es el partido verdadero, el de la República. Una reflexión final y conclusiones. Coincido mucho, porque cuando recién asumimos, el senador Lacalle Pou nos dijo, vos controlá pero aportá. No vas a generar permanentemente problemas. No, tenés que controlar en esa faceta, pero también tenés que aportar. Y hemos aportado varias cosas, como el tema del tren de pasajeros Palma de Olmo, el tren de emergencia que une cuando hay problemas entre San Ramón y Chamizo en Florida y otros tantos temas más. Por eso creo que la función de la minoría, estar representando a la minoría en estos lugares es fundamental. Por eso coincido contigo plenamente. ¿Cómo cierra este tema? Hoy nosotros pretendemos que avance. Hoy presentamos una carta para que se trate en el directorio con copia, vamos a pedir copia de todas las filmaciones, copia del acta de entendimiento que se elaboró en el Ministerio de Trabajo y obviamente un informe completo del presidente para poder avanzar, poner paños tibios y generar un clima de diálogo. Acá tiene que haber diálogo. Si un director como tú pide una convocatoria urgente al directorio, ¿se reúnen? Sí, por supuesto. O sea que esa reunión se va a dar en el corto plazo. Seguramente la semana próxima. Lo que sí nosotros pedimos que esto se instaure en un clima de diálogo. No podemos ni ponernos en contra de los trabajadores, ni los trabajadores tampoco en contra, en este caso, del directorio, del presidente, porque no es el mejor clima para avanzar. Y además están estos emprendimientos y nos están mirando con una lupa gigantesca. Si nosotros nos damos el ejemplo, si nosotros nos decimos, vamos a ponernos a dialogar, evidentemente lo que se ha comentado acá puede ser un problema negativo. Gracias por venir. No, un gusto. Muy atentos, seguimos de cerca el tema. Un gusto. Vamos a cambiar de información y bueno, una información que ha conmovido porque en realidad para muchos, si bien la